Gracias por venir, Facundo, muy amable. Placer, Maxi, gracias. Sabés que quería hablar de un tema totalmente distinto con vos, ¿no? Más allá de estas cuestiones eh, que veníamos hablando, que era esto. ¿Qué está pasando? Vos ingresaste hace poco a la política, en la última elección. Y uno tiene la impresión de que la política tiene una agenda muy desconectada de la gente. Eh, pero que a su vez eso ocurre, digamos, con toda la política, que no es eh, potestad de, bueno, en general los que están en el gobierno están más desconectados todavía, pero en todos los gobiernos, ¿no? Pero, ¿qué crees que está pasando ahí? Y por otro lado, eso se refleja no solamente en las encuestas, viste la encuesta que mostramos al principio, el 70% de la gente dice los políticos son todos iguales. Gran parte de los votantes también del Frente de Todos, que tenían la mística, ¿no? Que Cristina, esto y lo otro, los que lo votan, será el kirchnerismo blando, dice son todos iguales, o no se ocupan de los problemas verdaderos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que hay un cambio de ciclo que muchos no queremos ver, o incluso los analistas políticos, las consultoras, las periodistas, los políticos, pero hay un fin de época. ¿Te acordás? Vos sos más joven que yo, pero en los 80, Galtieri, ya había un desgaste de la sociedad, obviamente con las dictaduras, con la interrupción democrática por las dictaduras. Galtieri en el 81 dijo, las urnas están bien guardadas. En el 82 fue Malvinas y en el 83 vino la democracia. Sin Malvinas, quizás Galtieri lamentablemente hubiese tenido razón, porque si bien había un fin de ciclo, las dictaduras en América Latina duraron 6, 7 años más. Pero Malvinas fue en Argentina un catalizador, por suerte, del retorno a la democracia. Pero había un fin de ciclo de las dictaduras en Argentina y en América Latina, que se podía haber prolongado. Yo creo que antes de la pandemia ya veníamos, frustrados los argentinos, un fin de ciclo de la dirigencia que en democracia no nos pudo educar, no nos pudo alimentar y no nos pudo dar salud. En un sistema altamente corrupto, ineficaz, sin entrar a los desafíos del siglo XXI. Y la pandemia, a ver, sin la pandemia esto podría haber durado un poco más. La pandemia, Maxi, que esto pasó en la historia de la humanidad, es una crisis multidimensional y siempre cambió en la historia la mentalidad de la época. La pandemia es un gran acelerador de los tiempos. Y estamos viendo un fin de ciclo. Entonces, dentro de eso estamos viendo un gobierno dividido, ineficaz, sin confianza, pero estamos viendo mucho más que un gobierno deteriorado. Estamos viendo un fin de época donde la sociedad ya no le cree más a la élite, a la dirigencia, y donde sospecha incluso que si uno no pertenece a ese sistema, queda excluido de la prosperidad. Estamos en un momento muy peligroso, por eso yo di el paso el año pasado, es momento de involucrarse. Argentina tiene una gran salida. En el mundo que viene se van a necesitar muchas cosas que Argentina produce o puede producir. Alimentos, energía, software, ciencia de la salud. Vos sabés bien el tema, no quiero aburrirte en esto, pero Argentina tiene un gran potencial si realmente, como lo hicimos en los 80, interpretamos, la dirigencia interpreta el ciclo histórico y se reconstruye la democracia. Si ahora nos decidimos ir a la modernidad, al siglo XXI, a los desafíos de la modernidad, a la prosperidad, al desarrollo inclusivo, podemos encauzar esto bien. Si no, porque en el 80 podía ganar Luder también, y si ganaba el Luder en los 80 había autoamnistía. Era el sistema que se renovaba a través de Luder en ese momento. Era el status quo. Así que acá vamos a estar, podemos salir peores, y si gana el status quo, el año que viene vamos a salir peores, porque nadie va a cambiar este sistema desde adentro. Por eso están tomando relevancia figuras que no vienen de la política. Ahora, vos sabés que te referís al fenómeno Milei y demás. Hay un punto del fenómeno Milei, más allá de que yo creo que prontamente va a tener que definir efectivamente programas, digamos, esas ideas, llevarlas a programas y esos programas discutirlos, digamos, con el resto de la política si quiere llevarlos a cabo, ¿no? Pero hay un punto que es, me parece, que está dando en la tecla, que es este tema de la casta política, de ver que la casta política, eh, más allá de los gobiernos, más allá de las ideologías, está permanentemente pensando en cómo se reproduce en el poder, cómo va con una agenda eh, que le permita sobrevivir, que le permita, de alguna manera, si perdió el poder, retornar a ese espacio. Está con una agenda de cómo hacer para pagar a la militancia, digamos, que te acompaña en el momento en cual vos llegás al poder y después la tenés que retribuir con cargos y demás.
¿No notás que hay una dificultad grande de la política para percibir eso, de que el ajuste ya está ocurriendo en la gente? Es decir, la inflación es un ajuste permanente Obvio. que se vive Y sobre hace todo en los más 4 pobres. años en la Y sobre todo en Argentina. los más pobres. Hace 4 años. Es decir, la Argentina está con un régimen de inflación del 50% hace 4 años, que ahora encima se está acelerando. Ahora, ¿no notás que eso está generando de vuelta el descreimiento, el enojo con la política? Sin duda. Más allá Bueno, de Milei, y digamos. bueno, Milei, en todo caso, es un emergente bueno, en su. pero fíjate mi caso. Que busca dentro de la política, y está muy bien que sea dentro de la política, ¿no? Que dentro del sistema está buscando capitalizar ese voto. Pero ¿no crees que la ola es mucho más grande, que Sin duda. eso atraviesa a todos los partidos políticos? Cuando cae de la Rúa, sin duda, cuando hay un fin de ciclo, cuando cayó de la Rúa, se llevó puesto también a Menem, porque quizás si de la Rúa terminaba el gobierno, más allá que nos guste o no, Menem podría haber tenido chance de ser reelecto si no había esa crisis, que fue la crisis de la convertibilidad. La caída de la Rúa fue la crisis de la convertibilidad y se llevó puesto no solo de la Rúa, sino también la posibilidad de que Menem gane más fácil en la segunda elección. También se llevó puesto a muchos periodistas bajaron los ratings. Yo me acuerdo de periodistas que eran famosos en esa época, después tenían menos rating. Claramente, cuando hay un fin de ciclo, se cae todo. Esto excede a la política. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Esto, tu padre es médico, vos sos periodista, voy a dar los ejemplos, el tu viejo y el tuyo. No se hace mejor medicina con antimedicina. Se hace mejor medicina con mejores médicos. No sé, pero la medicina sirve, la medicina es buena. El periodismo es bueno. ¿Hay periodistas malos? Sí, pero hay periodistas buenos que buscan la verdad, que son honestos. Entonces, la política es la mejor herramienta de transformación social que tiene una sociedad moderna. Ahora, hay que transformarla desde adentro. Por eso también el año pasado yo me involucré. ¿Por qué me involucré? ¿Y por qué nunca antes me había involucrado, aún cuando me lo pedían? Porque la pandemia cambia todo. Ya no quería ser parte de una decadencia crónica de mi país, mirándolo por televisión o por los diarios, y además con una pandemia. La pandemia, como te digo, es algo que recién entramos en la década post-pandemia en términos culturales, económicos, psicológicos. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se sale de acá? Porque Argentina tiene salida. Tiene que haber ideas, una visión estratégica de país. Ustedes son expertos en economía y vos sabés, porque sos inteligente, que el problema argentino excede el económico. Es un problema de falta de visión estratégica de país. ¿Qué país queremos ser? ¿De qué vamos a vivir ahora, en 5 años, en 10 años? Es un problema de confianza, de productividad, de falta de política de Estado. ¿Cómo se hace esto? Dentro de la política, pero desde abajo hacia arriba. Por eso estoy recorriendo la Argentina, porque si la sociedad que está deprimida hoy, vos decís, ¿cómo está la sociedad hoy? Está resignada, está frustrada, está con el alma rota. Y el mayor desafío de un líder hoy en la Argentina es convertir esa depresión, esa resignación en esperanza. Pero ya no cree nada la sociedad. Entonces la esperanza tiene que ser, si la sociedad acompaña que la Argentina entre en la modernización, como acompañó el proceso democrático, Argentina va a mejorar. Porque si gana un próximo presidente y la sociedad no lo acompañó en entender lo que hay que hacer, las transformaciones que hay que hacer, la primera crisis el próximo presidente va a estar muy débil. Cuando se levantaron los caras pintadas después de un tiempo de Alfonsín en el gobierno, lo que defendieron la democracia fueron los ciudadanos en las plazas, porque la sociedad había entendido de un paradigma. Si nosotros no entendemos que el paradigma que viene es que la Argentina entre en los desafíos del siglo XXI, en la modernidad, el desarrollo, y para eso hay que hacer una inversión tremenda en el desarrollo humano, en la salud, en la educación, en la nutrición infantil, en la ciencia y tecnología, vincularla con la producción, exportar más valor, tener una Argentina insertada en el mundo de forma inteligente, una justicia independiente del poder político, cohesión social. Necesitamos líderes que nos unan, no que nos dividan. También necesitamos ejemplaridad de la dirigencia. Ahora, si no hacemos eso, yo te prometo que en 10 años vamos a estar acá y vamos a tener 70% de pobres. Ahora, te hago una última respecto a esto, ¿no? Y que tiene que ver también con la grieta y demás. Vos decís, hablás de un final de ciclo, ¿no? Pero en este final de ciclo, como ocurrió en el mundo, Argentina no ha inventado nada, o ha inventado pocas cosas en términos de las tendencias mundiales. En el mundo también existe la polarización, en el mundo existe también el blanco o negro, en la política, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y al que se para de un lado y del otro, tal vez un día puede estar gobernando y el otro día puede estar en la oposición. Trump, Cristina, Macri, pero sigue conservando, entre comillas, su alto rating o su núcleo duro, que es muy importante y que define el curso de hacia dónde va, en todo caso, un país o está en la mesa de discusión. Está en la mesa de discusión acá y en otros países también. ¿Vos crees que hay
posibilidades de salir de esa lógica. Algunos han llamado eso el empate catastrófico, ¿no? Donde es muy difícil que los gobiernos puedan afirmarse si parte de la sociedad consideran que ese gobierno es lo peor que le pasó a la Argentina. O lo peor que le pasó a Estados Unidos, para poner el tema de... Le pasó a Macri, que había un sector de la sociedad que consideraba que Macri era casi lo mismo que la dictadura. Y le pasa a este gobierno que considera que, bueno, que este gobierno es el peor gobierno efectivamente de la historia, que tal vez por indicadores lo sea, digamos, pero ¿hay alguna posibilidad de encontrar alguna intersección que le permita a quien llegue al poder en el 2023 tener algún consenso más amplio que le dé poder? Porque acá estamos hablando del último gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, ni qué hablar del de Alberto Fernández, son todos gobiernos débiles. Bueno, muy buena pregunta. Si no hay un consenso de país, un acuerdo estratégico de país, de visión, y realmente no hay un cambio de mentalidad, como lo fue de la dictadura a la democracia, no hay proyecto económico y político que sea viable. Ahora, te cuento algo rápido que es muy interesante. Déjame decirte esto que es muy interesante. Los seres humanos somos tribales. Evolutivamente, para sobrevivir necesitamos una tribu, porque nos da más alimento y más protección. La grieta, como bien dijiste vos, existe en Estados Unidos, hay una división que algunos piensan que puede haber una guerra civil en Estados Unidos en los próximos años. Hubo un Brexit hace un tiempo que dividió a Inglaterra. En España los catalanes se matan con los españoles no catalanes por la independencia. Pero esos países tienen un proyecto de país. La grieta acá, en un país sin rumbo, es demoledor. Allá la grieta, en los países desarrollados, existe porque el ser humano es tribal. Por eso no hay medio, la salida es por arriba. Si vos sos un votante del Frente de Todos y yo soy tu primo, que me tengo que reunir con vos peleado, un asado el domingo, y soy de otro sector. No hay medio, hay por arriba. Tenemos que, como fue la democracia, los peronistas se sentían orgullosos de reconstruir la democracia, los radicales, los conservadores, los liberales, los socialistas. Por eso necesitamos líderes que inspiren, que salgan por arriba del laberinto. No hay medio. Como decía Marechal, del laberinto sale por arriba. Facundo, te hace una última pregunta Pablo Vinocur. Pablo, haces la pregunta y me voy a meter ya con la agenda que tenemos, que es fuerte también con la agenda de política y de economía. Sí, a ver, Facundo, te quería preguntar, obviamente el PRO se está juntando, tiene 2 candidatos a presidente o precandidatos a presidentes, quizás algunos más. Quería preguntarte, por un lado, si se están organizando desde el radicalismo para disputar esa presidencia y por otro lado, si vos vas a ser candidato a presidente. Pablo, sí, se está organizando el radicalismo. El presidente Gerardo Morales está haciendo un muy buen trabajo en que el radicalismo tome un rol protagonista en la coalición y que la sociedad el año que viene elija el semblante. Y lo que estamos haciendo nosotros es recorriendo el país. Hay que recorrer todo el país todo este año explicándole a la gente de este nuevo cambio cultural, de mentalidad, de encarar el progreso. Y claramente el radicalismo va a convocar a los no radicales. Los radicales. A ver, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, si nosotros no dábamos el paso, que no fue el radicalismo solo, fue ciudadanos como yo de la sociedad civil, convocando a gente peronista, del PRO, progresista, no se le ganaba la elección al peronismo unido por primera vez desde la democracia. Y este es el modelo que vamos a hacer para ganar la elección en el 23. ¿Con vos como candidato? Yo voy a ser parte de ese proceso colectivo. Pero no como candidato. Vamos a recorrer la Argentina y la sociedad le va a dar la semblanza a la coalición. La sociedad decide, no las cúpulas. Facundo, gracias. No, un por gusto, favor. como siempre, Un placer, haber estado acá. un Muy placer. amable.